Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro rincón pequeños y grandes meeples. En el día de hoy os presentamos Dying Light Orcs and Knights, un juego de 1 a 4 jugadores para más de 14 años y de unos 90 minutitos de duración por misión que nos trae GeneX Games. Un juego, un dungeon crawler, así más ligerito, cooperativo, en el que vamos a tener como objetivo final derrotar al dragón en estas mazmorras. Pero van a estar llenas de enemigos y en el juego vamos a tener 7 misiones que poder cumplir y desarrollar de manera solitaria o con algún compañero en un modo cooperativo. En él pues vamos a tener cada uno nuestro héroe y vamos a tener que ir explorando la mazmorra hasta poder ejecutar las diferentes misiones sin caer derrotados por el camino. Sin más, os explicamos cómo se juega. Y ya tenemos aquí desplegado el juego. Antes de meternos en la preparación, vamos a explicaros un poquito las diferentes cartas y cosas que nos vamos a encontrar. Lo primero que tenemos es la carta de perfil de héroe. Pues al principio de la partida cada jugador va a elegir uno de estos héroes y cada uno de estos héroes tiene una serie de características. Aquí tenemos el ataque cuerpo a cuerpo, que es el número de dados que vamos a lanzar durante el ataque, cuando atacamos cuerpo a cuerpo, que está representado con los dados en color rojo. Luego tenemos el ataque a distancia. El guerrero tiene un ataque a distancia también de 4, por lo tanto cuando ataquemos a distancia vamos a tirar 4 dados. Aquí tenemos el alcance de ese ataque a distancia. Entonces en este caso, imaginaros, como veis, los segmentos están divididos como por zonas dentro del mismo segmento de terreno. Pues yo voy a poder atacar con el guerrero a 2, por lo tanto sería 1 y 2, voy a poder atacar hasta aquí. Si esto estuviera más abierto y más explorado, podría atacar a más zonas, pero tendría una penalización de +1 en el dado de defensa. O sea, si estuviera a una distancia de 3 y yo quisiera atacar, el enemigo que sea, pues ese jugador, le podría disparar, pero lanzaría un dado extra de defensa. Los dados de defensa son los azules y siempre vamos a tener un máximo de 3 dados para poder lanzar, que ese es el máximo en la defensa. Luego seguimos ahí y tenemos la característica de defensa, que este guerrero tiene 1. Por lo tanto, cuando nos ataquen, vamos a lanzar un dado azul. Seguiríamos con la vida. La vida es el número de cartas de acción que tiene el personaje. Las cartas de acción son este mazo de aquí, y cuando recibimos heridas lo que hacemos es descartarnos de cartas. Podemos tener 0 cartas en la mano, pero si teniendo 0 cartas recibimos alguna herida sin tenerla, nuestro personaje quedará abatido. Cuando todos los personajes estén abatidos, todos los héroes, la partida acabará inmediatamente y tendremos que volver a empezar porque habremos fracasado. Luego tenemos la energía, que en este caso es 3, que cogeremos estos 3 tokens de aquí, que nos va a indicar la energía que tenemos para gastar, y la usaremos pues para, por ejemplo, atacar a distancia, para hacer magia si fuéramos el mago, o para hacer determinadas acciones. Esta energía se repone cuando llegamos a 10 de experiencia, aquí, o con algún efecto de algunas cartas también hace que se nos reponga la energía. Por último tenemos el movimiento, que sería este de aquí, podríamos movernos 2, y en nuestro turno pues podemos realizar, si decidimos movernos, hasta 2 de movimiento, también en zonas, por ejemplo 1 y 2, y ahí nos habríamos movido en 2 zonas. Este movimiento no lo podemos interrumpir, yo no puedo moverme, atacar, tengo que hacer el movimiento completo, ¿vale? Entonces no puedo moverme, coger un cofre, volver a moverme. El movimiento se tiene que hacer completamente o si decido moverme y coger un cofre, ya me pararía y no tengo otro de movimiento para gastarlo. Luego tenemos aquí la habilidad del crítico, que en este caso del guerrero es si hacemos crítico, ¿qué habilidad vamos a hacer? Dice ignora un dado de ataque al defenderte. ¿Vale? Pues si utilizamos un crítico, pues podemos realizar esa habilidad. Luego también decir que el personaje, cuando nos envenenan por efectos de algunas trampas, podemos quedar aturdidos, ¿vale? Le daríamos la vuelta a la carta, estaríamos aturdidos y podríamos movernos solo uno en nuestro turno. Esto dura un solo turno y luego ya nos restableceríamos a nuestro estado normal. Luego tenemos la carta de experiencia, que nos indica un poquito el control de experiencia que vamos obteniendo cada uno. Cada enemigo al morir otorga una cantidad distinta de experiencia a los héroes. Conseguimos esta experiencia al matar enemigos y pues cuando llegamos a nivel 10 lo que haremos es recuperar toda la energía hasta nuestro máximo y podremos conseguir cartas de equipo, que son estas de aquí, y si fuéramos el mago, alguna carta de magia nueva, que es este montoncito de cartas de aquí. Tenemos las cartas de acción, estas cartas de borde rojo que os he comentado, que básicamente son las cartas con las que vamos a hacer todas las acciones en el juego, tanto las acciones básicas, que son mover, atacar o reanimar,
como las acciones que aquí nos indica la carta. Por ejemplo, si usásemos esta de adrenalina, dice acción, recupera toda tu energía en cualquier fase. Pues podemos descartarla y usarla como la propia acción de la carta, o descartarla y usarla como una acción básica. Hay cartas, por ejemplo esta de aquí, que pone evento, que directamente cuando la robamos sucede esto. Pues aquí colocaríamos un goblin en una de las zonas de despliegue más cercana, pues directamente se haría ese efecto. Hay algunas, como la de la adrenalina de antes, que tiene las dos cosas, tiene un evento y luego tiene una acción que la podemos recuperar toda nuestra energía en cualquier fase. Estas cartas son también nuestra vida, así que cuanto más usemos, pues menos vida vamos a tener y más fácil, más cerca vamos a estar de estar abatidos. Nos dan dos cartas en la fase de eventos nuevas, que, bueno, con un máximo de la vida que tenemos, que hemos hablado antes, ¿vale? Estas cartas se utilizan en principio en nuestro turno, pero hay excepciones como la adrenalina que acabamos de ver, que podemos usarlas en cualquier fase, ¿vale? No hace falta que sea en nuestro turno. U otras cartas como contraataque también, o defensa. Luego tenemos las cartas de equipo, estas cartas que os he comentado con el dorso azul, que nos van a permitir equipar a nuestros héroes. Estas cartas no tienen ningún límite, pero no podemos tener dos iguales, ¿vale? No podemos tener dos anillos energéticos iguales y tal. Y luego hay algunas que son limitadas, por ejemplo, esta nos dice solo mago, ¿vale? Pues cuando llegamos al nivel 10 podemos obtener este equipo para ir mejorándolo y poniéndolo un poquito más tochos, ¿vale? Pues por ejemplo esta dice más 1, este anillo energético nos da más 1 de energía y o sea que básicamente nos atribuye la energía que podemos gastarnos a más 4. Pues este escudo, por ejemplo, que pueden usar todos menos el mago, nos da más 1 de defensa durante la fase de enemigos. Bueno, pues son diferentes objetos que podemos equiparnos y ponernos un poquito más fuertes para poder vencer a los enemigos. Tenemos también las cartas de mago, ¿vale? Son cartas bastante fuertes que va a hacer el mago, que tendrá una al principio elegida por el jugador y luego al conseguir 10 de experiencia podrá aprender nuevas. Y pues tiene aquí los diferentes efectos que tiene y el uso, que es la energía que necesita gastar para poder realizar ese hechizo, ¿vale? Pues aquí tenemos varias y también tener en cuenta que están estas cartas por si jugáis con el mago. Luego tenemos estas cartas de cofre. Estas cartas de cofre las cogeremos cuando registremos y busquemos por los cofres de la sala y pues las cogeremos y las usaremos cuando queramos y se descartarán al usarse, se retiran al usarse. Pues tienen equipo, armas y diferentes ayudas. No podemos tener dos iguales. Si robamos dos iguales, descartaremos la que hayamos robado igual y cogeremos otra. Y podemos intercambiarlas con jugadores que estén en la misma zona que nosotros. Luego tenemos las cartas de la fase de enemigos. Estas cartas nos van a ayudar a manejar los diferentes enemigos básicos que tenemos en el juego, que son goblins, orcos y bestiorcos, y también representan un poco el tiempo que tenemos para cumplir la misión. Cuando ya no quede ninguna carta que robar, habrá tantos enemigos que no podremos escapar y habremos perdido. Tenemos pues cartas, por ejemplo, dice todos atacan pero no mueven, cartas que dicen los orcos mueven y atacan, otra vez los orcos mueven y atacan. Bueno, son diferentes cartas, ¿vale? También tenemos de goblins, de bestiorcos. Estos dicen todos mueven y atacan, pues tenemos diferentes comportamientos, ¿vale? Cada uno de aparte de están los básicos y luego hay otras criaturas que podemos encontrarnos, como no muertos, arañas, trolls, bueno, hay diferentes enemigos que cada uno tiene un comportamiento específico que lo dice el manual, ¿vale? No voy a meterme un poco en detalle en eso, pero para que también lo sepáis. Y luego también tenemos las diferentes cartas con los diferentes enemigos, pues también con características de cada uno de ellos, como el ataque, ataque a distancia, puntería, defensa, vida, movimiento y esto de aquí, que serían los puntos de ocupación en la zona y la experiencia que también proporciona. Y tenemos aquí pues de cada uno de los enemigos, tanto básicos como secundarios, que podemos encontrarnos, al igual que también tenemos aquí la de pues los jefes de misión, que en este caso sería el licántropo. Luego tenemos los segmentos, pues como os he comentado, bueno, lo voy a dejar ahí, aquí tenemos la entrada principal, ¿no? Aquí empezarán los héroes y tenemos diferentes zonas en cada uno de los segmentos, las zonas de salida y esta es la zona de despliegue. Y aquí nos indica lo que vamos a encontrar al explorar este segmento, en este caso tendremos un orco, ¿vale? Que lo voy a dejar tumbado para que se pueda ver, al igual que al héroe. Si nosotros, por ejemplo, explorásemos esta con movimiento, aquí habríamos encontrado el almacén, ¿vale? Y aquí nos dice que encontramos 0 bestiorcos, 0 orcos y encontramos tantos goblins como el número de jugadores, que creo que se aprecia ahí, ¿no? Sí, ahí voy a bajar un poquito. Ahí tendríamos el número un signo de una personita, que es el número de jugadores. Pues ahí colocaríamos tantos goblins como el número de jugadores. Aquí tenemos una cobertura que eso indica que nos va a añadir, si estamos ahí, defensa a los ataques a distancia.
Entonces nos va a añadir un +1 en un dado de defensa con un máximo siempre de 3 dados de defensa que tenemos. Aparte de esto también tenemos fichas de daño que sirven para marcar algún daño que reciben algunas figuras. Tenemos fichas de cofre que sirve para marcar los cofres en el terreno y fichas de tiempo que nos sirve para llevar la cuenta de algunas fases que van transcurriendo. Y una vez explicado todo esto, iríamos con la preparación de la partida. Lo primero que haremos será colocar el segmento de la entrada en el centro de la mesa y luego prepararemos el resto de segmentos según la misión que hayamos elegido. En este caso yo tengo la misión número 5, ¿vale? Es la que he preparado. Entonces aquí me dice la preparación opcional, me dice reserva la celda y la cocina, baraja los segmentos. Entonces en este caso lo que yo he hecho es coger la celda y la cocina, las he separado y luego el resto he dividido 4 y 4. He puesto la celda en uno, la cocina en otro, he barajado, he puesto uno encima de otro y luego, una vez hecho eso, he puesto 3 al azar encima aquí en las diferentes zonas de salida que tenemos. Cada jugador elegiría un héroe, tomaría su carta de héroe, bueno, aquí habría un orquito, los colocaríamos todos aquí en esta zona inicial, barajaremos las cartas de cofre por separado y las colocaremos boca abajo, cogeremos la carta de troll, ¿vale? Que está aquí dentro de una de las cartas de acción, la separaremos, barajaremos el resto y repartiremos a cada jugador tantas cartas como su atributo de vida de este mazo de acción. Y luego ya mezclaremos la carta de troll con el resto de cartas. Luego cada jugador, imaginaos que a mí me ha tocado estas 6 cartas, pues revelará si tiene alguna carta de enemigo, que en este caso yo tendría un goblin, y ya está, pero eso lo revelaremos todo, y colocaremos los enemigos que haya resultado de la suma de todos en la zona de despliegue. En este caso, como yo solo tenía un goblin, porque es un modo solitario, pues colocaré un goblin más. Y ya estaríamos listos para empezar la partida. El objetivo de esta misión es encontrar la cocina y acabar con el licántropo que va a estar ahí en la cocina. Aquí nos dice bien, aquí nos dice un poquito el comportamiento del enemigo del licántropo y nos dice que hay una misión opcional que es atraerlo al interior de la celda y sal de ella para encerrarlo en lugar de matarlo. Nos dice no coloques los enemigos del terreno celda. Entonces pues tenemos esa misión que a ver si la llevamos a cabo. ¿Y cómo se va a desarrollar todo esto? Se va a desarrollar en 3 fases. La primera es la fase de eventos. Durante esta fase, cada jugador va a robar 2 cartas hasta un máximo del atributo de su vida y las va a llevar a su mano. Si alguna de estas cartas fuera un evento, se resuelve. En este caso tengo 2 eventos, un no muerto y un orco, así que aparecería un no muerto y un orco y yo me quedaría estas cartas para poder utilizarlas aunque sea como acción básica, pero se empiezan a acumular los enemigos. Si en algún momento este mazo se agota, se baraja el descarte y se vuelve a poner ahí disponible para robar. Luego tendríamos la fase de jugador. En esta fase todos los jugadores se pondrían de acuerdo para ver la iniciativa de los héroes, porque tendremos que hacer todas nuestras acciones antes de que comience el turno del siguiente jugador. Entonces nos pondremos de acuerdo y cada jugador cuando le toque realizará todas las acciones que pueda, que son las siguientes: mover, atacar, la acción determinada de la carta, reanimar u otras acciones que requieran algunas misiones. Para movernos lo que haremos será descartar una carta, cual sea, y podremos movernos. Entonces pues imaginaos que me puedo mover 3, voy a poner el ejemplo, me puedo mover 1, 2 y 3. Si caigo en una zona nueva, un segmento nuevo, quedo aquí, pues lo exploraría, ¿vale? Entonces exploro, me quedo aquí y aquí me dicen los enemigos que aparecen, ¿vale? Pues los colocaría y tal, y ya vería lo que hay. Aquí hay un cofre que podría abrir, ya tenemos la celda para el tema del licántropo y ahí hay un poco de cobertura. Esta acción de movimiento solo la puedo realizar una vez por turno, o sea, si luego yo utilizo otra carta de acción que requiera movimiento no la puedo utilizar, ¿vale? Solo me puedo mover una vez por turno. Otra acción que podemos hacer es atacar. Para atacar lo que haremos será descartarnos de una carta también y haríamos la acción básica de ataque. Para ello pues elegiría un enemigo que estuviera a mi alcance, que fuese cuerpo a cuerpo o también podría atacar a distancia. En este caso elijo cuerpo a cuerpo, que tengo a este goblin aquí. Entonces, como tengo a este goblin aquí en mi misma zona, puedo atacar cuerpo a cuerpo y yo tengo 4 dados de ataque, como bien indica mi carta. Y la del goblin tiene 1 de defensa, así que tiraría su dado de defensa. Si estuviera atacándole a distancia a este goblin, tendría la cobertura, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces lanzaríamos a la vez mis dados de ataque y sus dados de defensa. En este caso tengo un crítico, o sea, un éxito, perdón, de ataque, sería así, y un éxito, esto es éxito de defensa. Entonces estos se bloquean automáticamente. Y aquí tengo 2 fallos. Y luego aquí tengo un crítico, que sería un ataque normal, pero que me va a permitir activar, aparte de hacer el éxito normal, mi habilidad. Entonces aquí le haría una herida. Pues cogería uno y le pondría aquí una herida. Eso podemos poner aquí para indicarlo, o ponerlo por ahí.
Entonces, este enemigo estaría a una herida de matarlo. Si lo mato, pues quitaría al enemigo y ganaría esta experiencia, que en este caso pues serían 2 de experiencia. Pero al final esto es muy sencillo, tiramos dados de ataque, tiramos dados de defensa, se bloquean entre los éxitos y todo lo sobrante del ataque son heridas que hacemos o que nos hacen los enemigos. Otra cosa que podemos hacer es descartar una carta de acción para, por ejemplo, realizar lo que pone, más 2 de defensa durante toda la fase de enemigos. Pues podemos descartarla, dejárnosla aquí enfrente para recordarlo y durante luego la fase de enemigos vamos a tener más 2 de defensa. También podemos reanimar, si por ejemplo tenemos un compañero aquí abatido que está caído, realmente se pondría así tumbado, que es cuando se le agotan, tiene 0 cartas de acción en la mano y le hacen heridas, pues podemos reanimarlo, gastaríamos una carta de acción cualquiera y lo reanimaríamos, ¿vale? Los compañeros, o nosotros si estamos abatidos, no podremos ni subir de nivel, ni beneficiarnos de efectos, ni recibir cartas, ni nada. Es como si estuviéramos fuera de la partida hasta que nos reanimen. Cuando se reanima, recibe inmediatamente una carta de acciones, como que tiene una vida. Otra de las acciones que podemos hacer, que os he comentado, es abrir cofres. Esto no requiere gastar cartas, intentaríamos abrir un cofre. Lanzaríamos 3 dados de ataque y si tenemos algún éxito, en este caso tenemos tenido un éxito, habremos abierto el cofre y recibiremos pues una carta de cofre. En el caso de que haya un enemigo en la sala, a la hora de abrir cofres, él lanzará también un dado de defensa, ¿vale? Y si tiene algún éxito, me anulará mis éxitos, de manera que me va a incomodar un poquito a la hora de abrir cofres. Por último tendríamos la fase de enemigos, en la que los enemigos se activarían, ¿vale? Primero se tomaría una carta de turno del enemigo y se resolvería, ¿vale? Pues en este caso dice los orcos mueven y atacan. Seguidamente atacarían al resto de criaturas que siempre se activan, como pueden ser no muertos, arañas, los que no sean básicos. Entonces básicamente estas criaturas se moverían y nos atacarían, provocándonos heridas y haciendo el sistema de ataque es igual, con los dados correspondientes, con la defensa correspondiente, pero tampoco quiero hacer mucho más largo el vídeo. Pero en esta fase pues se activarían los diferentes enemigos, dañándonos y haciéndose heridas. Importante, los enemigos básicos solo se activa según dice esta carta de aquí, la carta de la fase de enemigos, y los secundarios, que son las arañas, no muertos, trolls y algunos jefes de misión, se activan siempre. Y cuando hayamos cumplido nuestro objetivo o hayamos muerto por el camino, habremos terminado este Dungeon Light Orcs and Knights. Espero que os haya gustado este cooperativo de Dungeon Crawler, pero en versión más rebajada para todos los públicos, que la verdad es que está bastante chulo. Dejad lo que queréis en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mi pels.